Ahí en Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y en 1 de Pedro 3:1 dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la manera de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y allí en Lucas 9:23 también nos habla de cómo es que el matrimonio se refuerza. Lucas 9:23 y 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Con estas palabras el Señor nos habla y habla al matrimonio, a la familia, de cómo pueden estar fortaleciendo, edificando su matrimonio. Cuando un esposo está firme en Cristo, cuando un pilar de la casa, que es el esposo, está tomado de Cristo y está edificando su matrimonio en Cristo Jesús, entonces va a poder amar a su esposa, va a poder tomar en cuenta lo que Dios le ha dado primeramente ahí en su hogar, que es su compañera. Va a poder tomar ese vaso como algo frágil. Las esposas van a poder sujetarse a sus maridos como conviene en el Señor. Y van a poder estar sujetas a sus maridos para que aquellos que no conocen del Señor puedan conocer a Cristo Jesús. Así que las parejas en su matrimonio deben de vivir y aprender a vivir comprometidas, venga lo que venga. Amén. Y esto solamente puede suceder cuando se establece un compromiso de hacer lo que Dios ha dejado escrito en su palabra para cada uno en su responsabilidad. Mirábamos anteriormente la responsabilidad del hombre. Hoy vamos a ver la responsabilidad de la mujer. Y a lo mejor dirá: yo ya no tengo a mi esposo, no estoy casada, a lo mejor es mamá soltera. Bueno, pero tiene a Cristo. Amén. Y debe estar sujeta a Cristo Jesús de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, alguien lo puso de esta manera: compromiso sin reflexión es fanatismo en acción. Dentro de un matrimonio debe haber un compromiso de ambos. Así que, como lo escribió esta persona, compromiso sin reflexión es fanatismo en acción. Pero reflexión sin compromiso es la parálisis de toda acción. En otras palabras, estar comprometidos y reflexionar en lo que tenemos que hacer, pero no llevarlo a la acción, es completamente no hacer nada, es lo que quiere decir. Hoy en esta mañana vamos a mirar cómo podemos seguir adelante en la vida, en la familia, en nuestro matrimonio, siendo edificados sobre la roca que es Cristo Jesús. Así que esposas, dice cómo deben de estar en su matrimonio. Vamos a ver 4 aspectos de la gracia, y no solamente aplicables hacia la esposa, hacia todos nosotros, pero en ese caso, tómelo como si fuera para usted, esposa que está aquí. Y también tómelo como si fuera para usted, esposo que está aquí. O hijos que están aquí.
o padres que están aquí. Número 1, vemos la gracia de Dios se abraza negándose a uno mismo, como dice Lucas 9, 23 y 24. Negándose a sí mismo, tomando la cruz y siguiendo a Cristo. Si hay alguien que le gusta establecer planes en los matrimonios, en su vida, planes que se cumplan, estableciendo metas. Cuando se establecen metas, entonces viene un compromiso junto con ello. Viene un compromiso de que ambos deben llevarlo a la acción. Ambos deben llevarlo a los hechos. Pero esto debe ser con la ayuda de Dios. Debe ser con la ayuda de la gracia de Dios. Amén. Gracia es algo que no nos merecemos. Me llama la atención de que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esposas que están aquí, mujeres que están aquí, esposos, ¿qué es pues esforzarse en la gracia? ¿Cómo alguien se esfuerza en la gracia? ¿Por qué Dios deja marcada esa escritura a través de Pablo diciéndole a un joven, y no solamente a un joven, a cada uno de sus hijos, de sus hijas, esfuércense en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Qué es esforzarse en la gracia? Esforzarse en la gracia es cuando las cosas no salen de acuerdo a los planes que usted hizo o a los planes que hicieron ambos. Cuando el esposo no responde conforme al agrado que usted quiere. ¿Cómo podrá una esposa esforzarse en la gracia? ¿Cómo podrá un esposo esforzarse en la gracia? ¿Cómo podrán los hijos esforzarse en la gracia de Dios? ¿Cómo podrá negarse en ese momento crítico, en esa circunstancia, cuando las cosas no salen bien y aún así debe tomar la cruz y seguir al que dio su vida en la cruz del Calvario por usted para poder tener vida abundante en medio de esa crisis, en medio de esa dificultad en la que pasa? Una vez más les digo a ustedes que a lo mejor que pudieran ser un matrimonio joven, o a ustedes o a nosotros que a lo mejor tenemos muchos años de matrimonio. Cuando usted decidió seguir a Cristo y tomar la cruz, donde usted como persona, como esposo, como esposa, se ofrece como sacrificio vivo en ese lugar donde está. No un sacrificio muerto. Un sacrificio muerto es fácil, pero un sacrificio vivo es lo que hizo Isaac. Es lo que hizo Jesús. Jesucristo se ofreció a sí mismo teniendo el poder para no hacerlo. Se fue y puso sobre esa cruz, siendo el creador del universo. Isaac, cuando su padre le dijo: "He ahí la leña, y ahí el altar. Pero padre, ¿dónde está el cordero?" Y ahí le dijo: "Dios proveerá." Y le dijo el padre: "Acuéstate en ese lugar. Acuéstate en ese altar." Y no era un niño, era un joven de aproximadamente 16, 17 años de edad. Y obedientemente se puso sobre ese lugar. Ese es el sacrificio vivo. Ese es el sacrificio vivo que una esposa hace en su hogar.
al reafirmar el matrimonio. Ese es el sacrificio vivo que el esposo hace al amar a su esposa como vaso más frágil, aun cuando no entiende las cosas. Ese es el sacrificio que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es esforzarse en la gracia entonces? Esforzarse en la gracia es tomar todo lo que Dios le ha dado en Cristo Jesús, en medio de una crisis. Es decirle, Señor, en ese momento me gozo en su presencia. No, las circunstancias no ameritan y no traen ese gozo, pero usted es mi gozo, Señor, a pesar de tener esta crisis, esta dificultad. Es ahí donde tomamos todo lo que tenemos en Cristo. Señor, en medio de esta turbulencia, en medio de estos problemas, Señor, usted es mi paz, Jesucristo. Eso es esforzarse en la gracia, es tomar todo lo que Dios nos ha dado en Cristo sin verlo y gozarnos en medio de cualquier circunstancia. Hermano, en medio de cualquier problema. Solo en la gracia de Dios una esposa puede someterse a su esposo como conviene en Cristo. Solo en la gracia de Dios un esposo puede amar como Cristo ama. Abrazado de la gracia de Dios. Es en la gracia de Dios que se toma el gozo en Cristo cuando todo se rompe alrededor. Cuando se acaba la salud. O cuando hay una indiferencia o hay un malentendido, es ahí donde dice, Señor, me gozo en usted, Señor. Usted es mi gozo, usted es mi tranquilidad, usted es mi paz, usted es mi esperanza. Esto es esforzarse en la gracia, es agarrar todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, no en nuestras fuerzas, es solamente tomar lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús a través de ese sacrificio. Con razón, Pedro escribió estas palabras siendo un hijo de Dios, con un hogar, con una familia, con mucha seguridad o inseguridad en su vida, con pruebas y luchas, igual que las que tenemos nosotros, a lo mejor peores. Y escribió estas palabras Pedro allí en 1 Pedro 1. El versículo 2 escribe, dice estas palabras, guiado por el Espíritu de Dios, y las deja perpetuamente para nosotros. Dice, gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz. Y cuando Pedro escribe esas palabras, está recibiendo persecución. No se menciona a su familia. No se menciona a sus hijos. No se menciona la persecución que está recibiendo la iglesia. Pero le dice gracia y paz. En otras palabras, Pedro decide tomar todo lo que Dios le da en Cristo Jesús. Decide abrazar la gracia para poder tener la paz que solamente tenemos en medio de circunstancias de persecución y de luchas. Y sigue diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento del cual nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Estas son palabras profundamente poderosas. El haber sido participantes y ser participantes en este momento de la naturaleza misma divina de Dios en Cristo Jesús. Y ahí está ese hombre, en medio de la dificultad, escribiendo gracia y paz sean multiplicadas.
¿En medio de qué? En medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de los malos entendidos, ahí está la paz de Dios. Es cuando decidimos abrazar, y cuando usted, esposa, decide abrazar y decir, no puedo entender esta circunstancia que está pasando en cuanto a mi matrimonio, pero decido abrazar su gracia. Todo lo tengo en Cristo. Y cuando todo lo tenemos en Cristo, entonces podemos gozarnos en Él. Y enseguida sigue diciendo Pedro, no solamente que somos participantes de la naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la pudrición del mundo, es lo que quiere decir. Del caos, de la inmoralidad, de las concupiscencias. Vosotros también poniendo toda, dice, diligencia por esto mismo. Ser diligentes en lo que hacemos en las cosas de Dios. Añadir, dice, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Qué maravilloso que Pedro pudo escribir esas palabras, no cuando estaba de vacaciones, no cuando estaba todo en abundancia. Las escribió cuando había caos a su alrededor. Y así como el esposo debe tomar tiempo para planificar en su familia, debe haber un tiempo especial, independientemente de cualquier circunstancia que haya en el matrimonio. También usted, esposa, debe tomar tiempo de tener un compromiso con su esposo, porque primeramente tiene un compromiso con Cristo. Con Cristo Jesús. ¿Habrá cosas que su esposo le diga que le desagraden? Que para él no está bien la manera en que usted hace las cosas, pero debe haber un compromiso de reafirmar su matrimonio. Un esposo fuerte y dependiente de Dios va a poder fortalecer el matrimonio. Y una esposa sometida a Cristo y sometida a su esposo, como conviene en el Señor, va a poder ayudar a reafirmar ese matrimonio. Y un matrimonio firme va a tener hijos firmes. Una iglesia firme. Y por ello una comunidad firme en Dios. Esposas, su compromiso debe ser intencional. Intencional quiere decir hacerlo de corazón, planeado. Es decir, voy a hacer esto para mi esposo, no accidental. Esta es la manera en que voy a reafirmar mi matrimonio. Tu compromiso debe ser ayudar a mantenerse abrazada por la gracia y no permitir que intereses o conflictos externos vayan a socavar la gracia en la que están siendo firmes como matrimonio y como familia. Siempre habrá intereses afuera y el enemigo sabe cómo. Escuchen esto. Satanás es el mejor psicólogo que hay. 6,000 años estudiando a la humanidad. Él sabe cómo llegar a cada uno de nosotros. Sabe qué palabras podemos usar. Sabe cómo desviarnos de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Sabe cómo desviarnos de las responsabilidades que tenemos en el matrimonio. Así que número 1, miramos la gracia
de Dios se abraza negándose a sí mismo. Número 2, la gracia siempre estará dispuesta a perdonar. Amén. En la gracia fue donde fuimos perdonados cada uno de nosotros. Vean ahí Mateo 18, el capítulo 18 de Mateo. Dice el versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Habría en la mente del Señor no solamente si el hermano peca? ¿Habría en la mente del Señor también un matrimonio? A Dios no se le escapa nada, amén. Estando solos deben arreglarse las dificultades y los conflictos que hay dentro del matrimonio. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, tomarás aún contigo a uno o dos, para que en su boca de 2 o 3 testigos conste. Y los versículos después, el versículo ahí en adelante más, dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Y hasta 7 veces Jesús le dijo. No digo hasta 7 veces, sino hasta 70. ¿Saben qué era lo que enseñaba la religión? La religión enseñaba, dice que si tú puedes perdonar 7 veces, eres perfecto. Y el Señor hace algo. Quiero que perdonen 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? ¿Cuánto es? 490 veces. En otras palabras, no tomen en cuenta cuando alguien más peque. Será su estilo de vida. Así como yo constantemente los perdono. Es lo que Jesús nos está diciendo. Jesús, en otras palabras, en un matrimonio, la gracia siempre, abrazado de la gracia, esposos, siempre estará dispuesto a perdonar a su compañero, a su compañera, pase lo que pase. Amén. Cuando vinimos a Cristo con todas nuestras cargas, cargados de pecado, de culpabilidad, de errores, de horrores que cometimos, llegamos lastimados o dejamos a muchos lastimados. El pecado nos gobernaba. Y entonces nos abrazamos de Cristo Jesús a través de su gracia. Y recibimos el perdón. Y hasta este momento vivimos, escuchen esto, hasta este momento vivimos sin culpabilidad por la gracia. Sin culpabilidad. Pase lo que pase, venga lo que venga, vivimos libres en Cristo. Amén. Vivimos libres en Cristo. A través de los años que se van viviendo como matrimonio, como familia, yo en lo personal, tanto en mi matrimonio hemos experimentado diversos tiempos, diversidad de conflictos, de estrés. Y en tiempos de ese estrés es ahí donde en nuestro matrimonio, tanto mío como entre Rosy y yo, hemos podido reafirmarnos más en Cristo Jesús. Hemos aprendido y seguiremos aprendiendo a abrazarnos de la gracia por la fe. En nuestro matrimonio hemos experimentado la hermosa gracia que nos ayuda a entretejer nuestros antecedentes y diferencias. Es la gracia la que nos ha ayudado.
su Espíritu Santo. Como pareja, hemos pasado este tiempo y nos hemos podido ayudar a compartir el mismo lugar, el mismo hogar, las mismas cosas, la misma mesa. Y yo y mi esposa tenemos diferencias. Igual que cualquier matrimonio, hay diferencias. Pero tenemos más cosas en común que diferencias. Y hemos aprendido a ver que en esas cosas que tenemos más en común, las diferencias, podemos irlas manejando a través de la gracia. A través de la gracia. Cumplimos 25 años ese año de casados. Y durante este tiempo hemos disfrutado salir juntos, el estar juntos, conversar, ir a graduaciones de nuestros hijos, a reuniones de la familia, de amigos, a pesar de tener diferencias. Eso es lo que hace la gracia. De acuerdo a las estadísticas del mundo, escuchen esto, de acuerdo a las estadísticas del mundo sería imposible que nuestras vidas salieran adelante por los antecedentes que hayamos tenido atrás. Pero vean lo que hace Dios con sus vidas también. ¿No es cierto? A través de lo que pueden ver, lo que Dios hace, eso es lo que la gracia hace. Sí, hay cosas que yo no disfruto, pero ella disfruta. Y veo que cuando ella lo disfruta, gozo ver que ella lo disfruta. Igual esposas, pueden ver cosas que a lo mejor usted no disfruta, pero ve que él las disfruta y usted goza en ver que él disfruta esas cosas y las hace y ayuda y reafirma su matrimonio al ayudarlo a poder disfrutar esas cosas. Hemos aprendido a movernos en la gracia de Dios sin tener que sentirnos culpables por diferentes cosas que pudieran ocurrir. Siempre habrá cosas a nuestro alrededor o alguien que pueda decir, eres culpable de esto. Nadie es culpable. En la gracia de Cristo Jesús somos libres, hermanos. Y eso verdaderamente nos hace descansar, amén. Nos hace descansar. ¿Qué es la gracia? Y a lo mejor dirán ustedes, ¿cómo se imagina usted la gracia? Porque aún esa palabra es impresionantemente profunda. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo la describiría? Si le preguntara a usted, descríbame la gracia. Con las palabras más sencillas que pueda haber, que un niño las pueda entender. ¿Cómo la describiría? ¿Saben cómo lo haría yo? De una manera personal. Lo haría de esta manera. Me imagino la gracia de mi Salvador Jesucristo. Y me la imagino primeramente de esta manera. La gracia de Dios tratándonos como si fuéramos las estrellas de la gran sinfonía. De la gran orquesta. Esa es la gracia. Cuando en realidad somos participantes de lo más mediocre que puede haber. Pero la gracia tratándonos como los mejores. Esa es la gracia de Dios. Así que primero, la gracia de Dios la describiría como si Dios nos tratara como si fuéramos los mejores de la orquesta. Cuando no lo somos. 2. La gracia de Dios nos ayuda a desempeñarnos mucho mejor de lo que nuestras habilidades y fuerzas pudieran lograr.
La gracia de Dios nos ayuda a desempeñarnos mucho mejor de lo que nuestras habilidades y fuerzas pudieran lograr. En otras palabras, es la gracia haciendo todo en personas mediocres, caídos, redimidos por la sangre de Cristo Jesús y mostrándole al mundo la esperanza, el gozo y todo lo que ellos han abrazado que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Abraham, Moisés, Sansón, David y todos ellos, Jefte, todos ellos miraron lo que Dios hizo. Abraham era un idólatra. Moisés era un asesino. Sansón era un hombre que no podía controlarse. La gracia de Dios nos muestra a todos esos hombres. David fue un asesino de igual forma. Todos ellos, la gracia de Dios los dejó marcados. Igual que la gracia de Dios nos dejó marcados en nuestras vidas y sigue marcando nuestras vidas y sigue marcando su matrimonio, esposa. Sigue marcando su matrimonio, esposo. Hijos, sigue marcando sus vidas a través de ver a un esposo no perfecto, a un padre no perfecto, pero amante de Cristo Jesús. Y escuchen esto, por favor, y pongan atención. La gracia es la que nos permite en nuestro matrimonio tratar a nuestra esposa como vaso más frágil. La gracia es la que nos permite amarla como Cristo nos ama a nosotros, aun cuando no es amable. La esposa, la gracia es la que le permite poder sujetarse a un esposo gruñón, a un esposo que parece que no cambia, pero lo hace para Cristo Jesús. Y al hacer esto reafirma su matrimonio. La gracia de Dios es la que nos permite regocijarnos a nosotros pecadores cuando no debería haber gozo. Cuando todo a nuestro alrededor puede haber dificultad, falta de salud, falta de dinero, falta de circunstancias. Que a lo mejor pensamos que son necesarias, que estén ahí para poder tener la paz de Dios. Y quiero terminar con esto. La gracia de Dios nos lleva a un estado de perdonar y de cambiar. No solamente perdonar, pero también cambiar. En Juan 1, primera de Juan 1, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos de ustedes creen que vienen tiempos mejores? ¿Cuántos de los que están aquí creen que se acercan mejores momentos y lugares y circunstancias maravillosas en Cristo Jesús? Vemos un mundo de caos, pero en Cristo Jesús vienen cosas mejores. Él restaurará todo, hermanos. Él arreglará todo. Él es la gracia que nosotros hemos abrazado. Ahora, la gracia de Dios nos llevará a confesar. Nos llevará a un tiempo de confesión uno con el otro. Esposas que están aquí en esta mañana, no se sorprenda si cuando están solos, Él vaya a usted en ese momento y le confiese algunas cosas que solo el Espíritu le hace que los declare para poder ser libre verdaderamente. Y a lo mejor puedan ser palabras como estas. O la esposa hacia el esposo. Amado, que le diga a la esposa, amado, esposo mío, Dios ha trabajado conmigo.
esta semana o este día. He entendido que he sido muy egoísta y exigente para contigo. No he sido amable. He descuidado tus necesidades. Y hoy he confesado a Dios y ahora lo hago ante ti para que sea su Espíritu y su gracia quien me ayude. La gracia de Dios nos ayuda a confesar. Y saber que en la gracia hay poder para cambiar. Parejas que están aquí, ¿puedo decirles algo? Aprendamos a ser específicos. Sea con su compañero o su compañera en medio de esa confesión. Le aconsejo que cuando sea específico en hacer lo que acabamos de leer aquí, confieso que Dios ha tratado conmigo, no he sido amable o no he sido esto, no se apresure a hacer promesas que no va a cumplir. ¿Cómo es eso? Cuando en realidad confesamos algo, no he sido amable, he hecho esto, he levantado la voz, he gritado, es esto otro, es pedirle perdón a Dios, ya lo ha hecho con Dios, ahora lo ha hecho con su esposa, con sus hijos. No se apresure a decir, no lo vuelvo a hacer. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Cuando lo haga, tiene que usar 70 veces 7. Amén. Esa es la manera en que reafirmará su matrimonio. Esposas, va a estar sujeta a su matrimonio como conviene al Señor, porque eso traerá gloria a Cristo Jesús. Y les decía, no es natural que la esposa esté sujeta. No es algo natural, no es algo nato que salga en la esposa. Al contrario, va a competir contra su esposo. ¿Por qué? Por dirigir. Lo cual dijo Dios, no será posible. Él se enseñoreará de ti. Él es la cabeza que puse. Así que esposas, habrá eso, esa competencia. Esposos, no es natural que el esposo ame. No es natural. Sin Cristo Jesús no puede amar. Lo único que busca es un amor egoísta, de satisfacción propia. Así que la gracia de Dios nos lleva a un estado de perdonar y cambiar. Y por último, la gracia de Dios nos ayudará a cómo triunfar. Y esta será la manera de cambiar. Segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En otras palabras, la gracia de Dios nos lleva de victoria en victoria. Amén. Y la única forma en triunfar es aprendiendo a extender a su pareja el perdón. No tratando de cambiarla, sino cambiando usted mismo. Permitiéndole al Espíritu de Dios que usted sea transformado por el Espíritu de Dios a través de la gracia. Ninguno de nosotros, escuche esto, ninguno de los que estamos aquí tiene el poder de cambiar a otras personas. Y eso nos ayuda a descansar. Amén. Usted no puede cambiar a la otra persona. Solo Cristo lo puede hacer a través de la gracia manifestada, vivible en su vida. Así que en veces puede haber culpabilidad, la cual en la gracia no la hay. Amén. Y no pude cambiar a esa persona. ¿Quién le dijo que usted puede cambiarla? Cristo es el que lo hace. Cristo es el que lo hace.
Ninguno de nosotros puede cambiar, pero nosotros sí podemos cambiar. Pablo lo escribe a los romanos y le dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y cuando Pablo escribe estas palabras, les está diciendo, por medio de la gracia, por medio de la fe, tenemos paz en esa gracia. Es fe. Así que cuando vengan tiempos difíciles, quizá a lo mejor ahorita como pareja están gozando la salud que Dios les ha dado. Un día no tendrán esa salud, no tendremos esa salud, hermanos. Y cuando se acabe esa salud, ¿saben qué? Aún ahí estará por la fe abrazando esa paz que tenemos en la gracia de Dios. Un día no tendrá, a lo mejor económicamente como tiene ahora, a lo mejor habrá escasez de algo, pero aún en esa escasez tendrá la paz y la gracia para poder vivir y decir, Señor, usted es suficiente. En Cristo es suficiente. Dios nos lleva de victoria en victoria en nuestro matrimonio. En la cultura del país vecino, y no solamente la cultura del país vecino, nosotros que somos excelentes en copiar a los demás, como mexicanos, se vive y se trabaja para competir, para conquistar, pase lo que pase. Es una cultura de competencia, que se busca el éxito. Las familias luchan por triunfar, por tener éxito. Pero pocas parejas se esfuerzan en vencer y tener la victoria en su matrimonio. Y que en ese matrimonio Cristo sea glorificado. Y Cristo es nuestra victoria, amén. No es lo que logramos en el mundo. Cristo es nuestra victoria. Enseñamos a nuestros hijos mal muchas veces como padres y les decimos, la victoria es tener el éxito de las cosas y de lo que el mundo demanda. Esa es la victoria. Así que vemos a hijos frustrados queriendo tener el éxito, cuando el éxito es tener esa unidad en la gracia de Dios, estando en su matrimonio para poder reflejar a Cristo Jesús, al Señor Jesucristo. Usted no puede cambiar a su esposa. Usted no puede cambiar a su esposo. Pero la gracia de Dios sí lo puede hacer a través de usted. Amén. No quiero decir que ahora cuando hacemos esto, cuando podemos decirle a Dios, Señor, yo quiero ser el instrumento que usted use para poder ayudar a mi esposa a cambiar. Yo quiero ser el instrumento que usted use para poder ser la esposa, Señor, que usted ayude, el instrumento que usted use para poder cambiar a su hijo, mi esposo, para su gloria y honra. Podemos ser el instrumento, pero siempre, ¿quién llevará la gloria? ¿Quién? Cristo Jesús. Su gracia es la que lo hace. Es Dios haciéndolo a través de nuestras vidas. Esposos, esposas que están aquí,
En veces enseñamos mal y le decimos a nuestros hijos, ¿sabes cuál es el éxito de la vida? Sea un hombre exitoso. No, sea un hombre amante de su esposa. Luchamos por la victoria. Luchamos por la victoria. Y escuchen esto. Es decir, que nuestro triunfo y la victoria que usted tenga puede ser la misma derrota de esa victoria que ha tenido. El éxito y la victoria que usted busca puede ser la misma derrota de la victoria que ha tenido. Y a lo mejor dirá usted, ¿qué quiere decir con eso? No lo entiendo, pastor. Si usted quiere siempre tener la victoria sobre algo, puede ser su propia derrota. Voy a demostrarles a los demás cómo salir adelante. Y sale adelante. Y no es lo que Dios le ha pedido que sea. Voy a demostrarles a los demás. No, nosotros no vivimos para demostrarles a los demás. Nosotros vivimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y quizá para otros sea una derrota ver a un padre que enseña a sus hijos cómo hacer las cosas y cómo tener un carácter más que un éxito. Quizá para el mundo sería una derrota, pero para Dios será la gloria, porque su gracia será exaltada de cumplir el propósito de lo que Dios quería lograr en esa esposa, en ese esposo, en esos hijos. ¿Se fijan la razón de ir por la partida equivocada? ¿Cuántos matrimonios están luchando degradable y desgastablemente queriendo vivir la victoria que el mundo les demanda? ¿Cuántos matrimonios están luchando por llegar a una meta que Dios no les ha puesto? Y para ellos la meta es el éxito. ¿Cuántos matrimonios están así? Por eso jóvenes matrimonios o personas que tenemos muchos años en los matrimonios, ¿saben qué? La meta de Dios es que usted ame a su esposa, que sea un amador de su esposa en cualquier circunstancia. Esposas, la meta del Señor Jesucristo para la gloria de Dios es que usted reafirme su matrimonio amando y sometiéndose a su esposo, respetándolo. Para que cuando sus hijos lo vean puedan decir, yo quiero un esposo. Puede decir una hija, como es papá. Aún en las circunstancias, la gracia de Dios es la que nos hace y nos permite hacer todo eso. Y termino con esto. ¿No le gustaría, esposa, que la gracia de Dios la ayudara a triunfar en su matrimonio? ¿No le gustaría, esposa, que la gracia de Dios la ayudara a ser la madre que Dios quiere que sea? ¿No le gustaría, esposo, ser el esposo que la gracia de Dios lo ayude a poder ser un matrimonio triunfante de lo que describe la palabra de Dios, no lo que le demanda el mundo? Así que esposas, esposos que están aquí, cuidado con esas palabras que puedan decirle a su esposa o a su esposo. Nunca va a cambiar. Este nunca va a cambiar. Este siempre será desobligado. Cuidado con esas palabras. Pero también, qué maravilloso poder decirle, Señor,
yo voy a ser el instrumento, porque yo no puedo cambiar a nadie. Yo voy a ser el instrumento para poder tener la victoria en mi matrimonio por la gracia suya. Y usted recibirá la gloria. Segunda de Corintios 2:14 dice más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Él nos lleva en victoria. ¿Quién es nuestra victoria? Cristo, no el éxito que el mundo demanda. No competir para poder decir voy a demostrarles. Porque entonces en esa competencia y en esa victoria, esa misma victoria de poder tener el poder tener esa victoria será la misma derrota de lo que Dios nunca propuso para usted. Cuidado en establecer metas en los demás que no son de Dios. Porque será degradable y desgastable para cualquier persona. Gloria a Dios por la gracia, amén. Nos ayuda a descansar. Decir, wow, Señor, ahora entiendo. Usted me trata como el mejor en la sinfonía y no sé ni siquiera poner un tono. Pero su gracia me ayuda a poner el tono en mi matrimonio que usted quiere que esté ahí. Y que dé ese sonido para su gloria y honra y alabanza. Amén. Padre Celestial, le doy gracias. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, para adorarle y exaltarle y bendecirle. Yo le quiero pedir, mi Dios, por los matrimonios que están aquí. Le quiero pedir, mi Dios, que nuestros matrimonios sean firmes, que las esposas, mi Dios, puedan ser mujeres, mi Dios, completamente abrazadas de esa gracia suya. Que nosotros los esposos podamos ser hombres, mi Dios, dependientes, mi Dios, de la gracia de Dios. Señor, que nuestras victorias sean nuestras rodillas dobladas, mi Dios, por un matrimonio, Señor, que lo refleje a usted. Por un padre que lo refleje a usted, Señor. Que podamos ser, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, quien usted quiere que seamos, Padre Celestial, para que solo usted y nadie más que usted sea, Señor, glorificado, Señor. Gracias le doy, Señor, por cada hijo que está aquí, por cada hija que está aquí, Señor. Le quiero pedir, mi Dios, que cuando vean padres imperfectos, ellos también puedan ver la gracia de Dios que alcanzó a papá y a mamá y que los ha alcanzado a ellos. La imperfección en todos los límites, mi Dios. Personas caídas, mi Dios, de lo más desagradable, Señor, que puede haber, Señor. Ningún ser angelical, mi Dios, puede experimentar lo que nosotros experimentamos. Ni serafines, Señor, ni querubines, ni ángeles, mi Dios. Un ángel que cae jamás es redimible, Señor. Y un ser humano que cae, Señor, ahí está la gracia. Nunca lo hemos visto, pero creemos en usted. Nos ha sellado con, Señor, no con algo, nos ha sellado con su misma persona que es el Espíritu Santo. Gentes, mi Dios, deshechos, acabados, sin esperanza. Encontramos la esperanza, la paz. Experimentamos el mayor amor. ¿Quién nos condenará, Señor, si usted nos ha salvado? Gracias, Padre Celestial. Le pido, mi Dios, que, Señor, nos ayude, Señor, a ser los hijos que usted quiere que seamos. Sí, no tenemos el poder de cambiar a nadie, pero su gracia sí puede hacerlo a través de nosotros. Padre, le doy gracias por cada persona, Señor. Y si hay algo que confesar,
ahí donde están, puedan decirle, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias por su gracia, Señor. Reciba la gloria y la honra en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.